Que Dios les bendiga. Estoy muy agradecido con el Señor. Gracias por la iniciativa de este entrenamiento, esta capacitación. Estar juntos, Pastor Osman. eh, que Dios nos dé guianza y sabiduría para seguir haciendo esta labor. Y a todo este equipo que han hecho este tremendo esfuerzo y desafío para compartir. Creo que parte de lo que estamos viendo en este tiempo es la, ese anhelo, ese deseo de Dios de manifestarse en cada uno de nosotros de una forma extraordinaria. Y creo que vamos a hablar en el tiempo que me corresponde a mí. Sé que estamos colaborando en equipo, los demás ministros que han estado compartiendo. Tenemos, desde que venimos al camino del Señor por más de 42 años, este tiempo ha sido específico en desarrollar una estrategia de trabajo a través de grupos pequeños. Y no solo lo hacemos por estrategias, que es bíblico. La iglesia desde el comienzo aprendió a reunirse en el templo y en las casas. Y era una forma en donde todos podrían colaborar, todos eran parte de un engranaje de trabajo. Entonces, es bueno, saludable para una iglesia hacer estos enfoques, ya que en esta familia fraternidad hemos tomado el trabajo en esta línea. Número uno, una reunión dinámica general o el culto general que hacemos. Depende de donde estemos, 1 o 2 a la semana. Luego, esa célula, ese engranaje de la iglesia en casa, en grupos pequeños. Y lo otro también, que es fuerte, es el discipulado. Trabajamos con un discipulado, es algo intencional, porque con la evangelización estamos en lo que es el ganar las almas, pero el discipulado es el entrenar a las personas para que esto sea reproducible. Y luego hacemos los retiros. Siempre estamos haciendo los retiros, que es un condensado, le pudiéramos decir, un condensado, ponga la palabra así, para los principios de vida cristiana, tener ese fundamento. Esa es la parte que quisiera dejarles a todos ustedes como familia y decirles que podemos pensar en estructuras que funcionan, en estructuras funcionales. Si pudiéramos colaborar y capturar esta idea de los grupos pequeños, casa por casa, no solo ir a hacer ese culto, sino mantener una dinámica en las casas, una dinámica muy fructífera. Y para esto quisiera que enfocáramos un poco sobre este tema en los grupos pequeños y las relaciones. Relaciones, de eso vamos a estar hablando, las relaciones. Cómo se cultiva esa intimidad, esa relación, esa comunión, esa comunicación. No solo es un contacto, sino también fortalecer las relaciones. Y de eso quisiera hablar porque este es el tiempo de trabajar mucho, mucho, mucho como iglesias en el tema de las relaciones. Y en el ambiente de los grupos pequeños, grupos familiares, grupos en casa, o lo que en algunos lugares se llama células, es bueno enfatizar las relaciones. ¿Cómo cultivar las relaciones? Oiga bien, toda nuestra vida, toda nuestra vida en Cristo se conlleva de relaciones con otras personas. Desde que venimos al Señor hay un entorno. Jesús dijo, cuando Pablo sale de la cárcel, el carcelero pregunta, ¿qué debo hacer? Ellos le dijeron, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Hay un entorno y fue tan práctico que se la creyó y lo llevó estando desde la prisión en la noche a su casa e incluso fueron bautizados, que encontramos en Hechos del capítulo 16. Relacionar con nuestra familia, amigos, iglesia, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, todo el entorno que nosotros estamos, es necesario intencionar a todo nuestro gente que está alrededor,
platicar, hablar, cómo hacer estos puentes de relación con las demás personas. Yo hago una pregunta. ¿Qué tal somos nosotros como líder? ¿Qué tal somos nosotros como personas para establecer estos contactos? Póngase a pensar, ¿necesitamos nosotros? ¿Necesitamos trabajar en estas relaciones? Jesucristo se relacionó con todo tipo de personas, con enfermos, aún con los doctores de la ley, con pecadores. ¿Por qué no aprendemos de Jesús? Por ejemplo, Marcos 2, 16 y 17 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Oiga bien, al oír Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta comunicación, esta relación de Jesús con las demás personas a veces incomodaba a los demás. Y yo creo que deberíamos de ser personas pensando fuera de las paredes en establecer estos vínculos de relación con otros. Jesús se relacionó más de cerca, según lo vemos nosotros en el capítulo, con 12 personas, cuando los llamó, cuando los envió a 12 que son sus discípulos, a 70 que son sus discípulos, con quienes vivió y compartió por más de 3 años. Después de estas cosas, dice Marcos 3:14, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Una intención de enviarlos, ya que él había de ir. También dice Marcos, ese es Lucas 10:1. Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Comunicación. Ahora un poquito ese detalle de la comunicación. Para tener una buena relación con nuestro Señor y con nuestros prójimos, debemos tener también una buena comunicación. Tenemos que trabajar mucho con esto, especialmente hoy que tenemos al alcance estos medios, el teléfono, podemos mandar por WhatsApp un pequeño audio, un pequeño video, enviar un saludo, una llamada. No hay excusa para no comunicarlo. Claro, no vamos a dejar solo esto en términos del teléfono, en términos de los correos electrónicos, sino también en invertir en vernos, como hoy está pasando aquí en el equipo, que podemos vernos, estamos ahí juntos, ustedes reunidos, ¿verdad? Y pronto también sabes que tenemos estos eventos como Juntos en Fraternidad, Activa o los demás eventos de capacitación. El amor que tenemos por Dios se refleja en nuestra relación con nuestro prójimo. Además de tener una buena comunicación, en Primera de Juan 14:20, si alguno dice, oiga esto, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? El amor, vernos. Hay una generación necesitada, hambrienta de podernos ver, de poder vernos, de poder compartir, de poder participar, de relacionarnos. Puentes de conexión, vamos a hablar un poquito de los puentes de conexión. Debemos construir lazos, puentes de conexión con nuestro círculo de relación. Todos nosotros, todos debemos de practicar más ese círculo de relación, además de nuestra familia, amigos, etcétera. El del taller, el del mercado, donde compramos, el del bus, el del taxi, el vecino con quien nos encontramos. Analicemos bien con quiénes nos encontramos. No lo analicemos por si es de otra religión, que si es de otro grupo,
que si nos llevamos bien o no. Son personas de conexión, son personas de relación, que si intencionamos más, oiga bien, intencionamos o lo anhelamos más fuerte en nuestra oración, en nuestro anhelo, es decir, yo quiero conectar hoy con una persona. Continuamente tendremos personas y nos convertiríamos en personas de más relación, de más conexión y hacer esos puentes. Y entrenar a nuestros equipos. Hay que entrenar nuestros equipos. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor unos con los otros. Los puentes de conexión. El amor es la mayor motivación que debemos tener. Este amor que Dios nos da es lo que nos diferencia de todos los grupos de personas. Cuando tenemos a Cristo, esa nueva criatura, ese amor derramado en nosotros, es algo que nos diferencia de cualquier grupo, de cualquier religión, porque tenemos Dios mismo viviendo en nosotros. Somos casa y morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Pidamos a Dios que abundemos en nuestro corazón ese amor por los demás. Jesús dice que no quiere que nadie se pierda, que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Y quisiera dejar estos ángulos, eso, que pudiéramos verlo de esta forma. Dios conectó al mundo, oiga bien, su creación fue perdida por el pecado de Adán. Y es como el hombre separado de Dios. Y Dios mismo nos vino a alcanzar y une el mundo, ¿verdad? Dios une al mundo por medio de su amado Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces estamos unidos por Cristo Jesús. Ahora, una vez que Jesús nos une con el Padre, establece lo que se llama la iglesia. Incluso la palabra de Dios dice que cada día se añadían los que habían de ser salvos. Entonces, el mundo, oiga bien, estableció Dios la iglesia, y a quién deja en el centro, a nosotros como sus discípulos. Y esos discípulos pueden trabajar con grupos pequeños, donde hay relación, donde hay comunicación. No dejar solo la iglesia, el grupo de gente, desde un púlpito hablando, sino establecer más comunicación, más relación, enseñarle a nuestra gente a nuestros puentes. Eso lo venimos practicando especialmente en estas ciudades grandes como Nueva York, aquí donde estamos, en Connecticut, donde la gente vive bastante aislada, muy aislada, pero las personas sin conocerse van estableciendo esos puentes, allá, por acá, en el trabajo, en la escuela, y después los invitan a estos grupos pequeños. Si tenemos a la iglesia, y tenemos a la iglesia, oiga bien, que es tu grupo de relación, ¿verdad? El día que tienes el culto. Y logramos establecer esos grupos pequeños, y son intencionales estos grupos trabajando, la iglesia y los grupos pequeños, entonces ahí nosotros tenemos conectadas familias, relaciones, amistades, y eso va creciendo de una forma impresionante. Podamos conectar esto en el nombre de Jesús. Quisiera abrir mi corazón, que ustedes en un ratito pudieran dialogar. ¿Qué tropiezo, qué obstáculo pudiera haber para no realizar eso? ¿Cuántos han encontrado obstáculos? Porque si logramos hacer esta relación, no importa si estamos en guerra, en lugares violentos, en lugares difíciles, si estamos en ciudades grandes o en ciudades pequeñas, en lugares donde hay luz o no hay luz, si estamos en una aldea, en un barrio, en todo lugar el ser humano tiene conexión, sea en la tienda, en el camino, las amistades, en todo lugar hay. Y yo quisiera orar dándole gracias al Señor en el nombre de Jesús, que podamos establecer esta riqueza de estos grupos pequeños, y que cada uno de nosotros podríamos abrirnos intencional a esta dinámica de trabajo, que son estructuras que van a funcionar, funcionaron hace más de 2000 años, siguen funcionando hoy, porque es el plan de Dios para alcanzar a los no alcanzados. Bendiciones, los amo mucho, los quiero.
Que Dios les bendiga rica y abundantemente y pronto nos vemos. Hasta luego. Honduras para Cristo, Honduras en el corazón de Dios para cosas grandes.